Pues qué tal amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una edición más de Contextos. Hoy tengo el privilegio de conducir y de estar acompañado de mi querido maestro don Ricardo del Muro. Buenas noches, ¿cómo está Hola, muy usted? buenas noches, gusto saludarlos. Hoy está estrenando nuevo look, vamos a ver ahí qué opinan las fans ahí en Facebook. Dice que estoy peinado, ¿verdad? Bueno, estuvo como 10 años, el maestro trae el pelo relamido y se ve muy bien el maestro, muy bien. Y doña Queta Burelo, ¿cómo, Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿cómo va el trabajo ahí en tu nuevo encargo Pues bien, partidista? gracias. Hoy tuvimos un concierto en el marco de los derechos humanos, pero en el marco de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? No queríamos dejar pasar eso desapercibido. Pues qué bien. Pues bueno, hay como siempre muchos temas en la agenda. Hubo por fin cambios, pues ya el reconocimiento del presidente López Obrador que era inevitable al triunfo de Joe Biden. El anuncio de la embajadora Bárcenas de jubilarse, ahí la prensa está especulando que a lo mejor no estaba contenta y aprovechó la ocasión. Parece que no tenía una muy buena relación con Marcelo Ebrard. Y el nombramiento que a mí siempre llamó la atención positivamente, que aunque no tiene carrera diplomática, de Esteban Moctezuma, que es, digamos, de los pocos funcionarios que ha sabido llevar en paz, la fiesta en paz en el área educativa, que es un área muy compleja, es un área pues, difícil de llevar y que la ha llevado con mucha prudencia, con mucho profesionalismo. Se le vincula obviamente a Ricardo Salinas Pliego, pero bueno, fue secretario de Gobernación, algunos ya no lo recordarán, era muy joven cuando fue secretario de Gobernación y ahora va a pasar por el trámite, ¿verdad? Primero de la aprobación en el Senado, que no le veo mayor inconveniente, y en segunda parte, pues la aceptación, porque así funciona por parte de los norteamericanos. Y bueno, por otro lado, parece que ya va a haber, no hay anuncios oficiales, un cambio en el embajador norteamericano en México, que por primera vez tenemos un buen embajador. A mí me cae muy bien el embajador, eh, porque habla muy bien el español, conoce muy bien la cultura latina, era un gran promotor, es un gran promotor de México, y creo que también supo conducir, incluso en momentos críticos como la detención del general Cienfuegos, supo manejar muy bien. Otra parte que también quiero agregar a la conversación, habíamos quedado de desbaratar un poco los temas de los pendientes de la agenda bilateral México-Estados Unidos, es el tema de las restricciones o la supervisión de los agentes de la DEA en México, porque pues todo indica que el general Cienfuegos fue pues literalmente espiado, siendo funcionario, siendo general del ejército y no lo sabía, pues ya quedó saldado. Y bueno, la agenda bilateral incluye un montón de temas, incluye, por supuesto, en estos momentos, el tema de la frontera y finalmente, pues yo creo que Joe Biden va a volver a la OMC, salió Donald Trump. Y finalmente el tema de las inversiones de Estados Unidos en materia de energías alternativas, como es el caso de las energías eólicas. Así que hay agenda para rato. En la nueva, no tengo la fecha exacta, ustedes tienen cuándo entra Joe Biden a la presidencia, pero seguramente en enero, febrero estaremos viendo cómo va a funcionar la nueva relación entre ambos gobiernos.
No sé quién quiera comenzar de los dos, mi estimada Keta, por identidad de género. Gracias. Pues, ¿con qué empezamos? Con el nombramiento de Esteban Moctezuma, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, en un mundo tan difícil como es Washington, donde requiere muchas ya lo estaremos viendo. Necesitará Esteban Moctezuma las pocas personas Rechazada. sí que fueron rechazadas, ¿no? Y entonces creo que pues démosle un voto de confianza a Esteban Moctezuma, esperemos que responda a las necesidades de la diplomacia que actualmente se requiere entre nuestro país y Estados Unidos, y de esa manera sabremos si el presidente acertó o no en el nombramiento. Ya lo veremos. Maestro Ricardo. Pues yo creo que es una decisión acertada. Estamos hablando de un político con amplia experiencia, economista de la UNAM, y que finalmente demostró una gran habilidad en una secretaría que de por sí es difícil, como es la de la Secretaría de Educación. Y creo yo que aquí el principal beneficiario, aparte del país, pues es el mismo Esteban Moctezuma, porque definitivamente yo creo que
después de estar lidiando con la CENTE, pues va a ser relativamente sencillo afrontar los problemas que se le pudieran presentar en el servicio exterior en Estados Unidos. Yo creo que ahorita es mucho más difícil la negociación, y creo que ahí tuvo todo un curso intensivo de ejercer la diplomacia, en el sentido de poder negociar, sobre todo con un grupo tan intransigente y radical, contradictorio como es la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, y que sin embargo, pues Moctezuma logró mantenerse a flote, nunca lo sacaron de sus casillas, y bueno, relativamente creo que hizo un buen papel en la Secretaría de Educación, que no es un cargo fácil, bueno, por este grupo de maestros activistas que existe. Y bueno, también el otro lado, este hecho, pues no debe de asombrarnos. Creo que López Obrador aquí también es lo que también lo que muestra esto de que no tiene mucha gente de la cual echar mano para un cargo de las características de la Embajada de México en Estados Unidos. Eso también es interesante, porque pues buena parte de su equipo es gente activista, es gente que ha estado en luchas sociales, gente con perfiles de izquierda, por ejemplo, Colchero, pues yo me acuerdo bien que cuando estaba yo estudiando en la universidad, su familia fue de los fundadores del Partido Comunista Mexicano y tienen una amplia... ¿Te refieres a la nueva tesorera? A la nueva secretaria de Economía, ¿no? La nueva secretaria de Economía. Entonces, entonces no era fácil encontrar un perfil que pudiera de alguna manera ejercer el aspecto, la diplomacia o representar los intereses de México ante Estados Unidos. Y que se va a necesitar una persona hábil. Creo que es fundamental que es economista, porque buena parte de la relación con Estados Unidos va a estar en torno a la aplicación del tratado económico entre Canadá, el Tratado de Libre Comercio, y pues con la nueva versión, el TECMEC ahora. Y por el otro lado, pues creo que se ha transformado mucho también la Secretaría de Relaciones Exteriores. No olvidemos que después de la revolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo un poco como que fue un coto para aquellos exporfiristas que habían aceptado el cambio revolucionario. Y esto se hacía porque de alguna manera, pues no sé, eso sobre todo cuando se hablaba de embajadas en Europa o se hablaba de embajadas en Estados Unidos, pues no se podía mandar a un veterano de la revolución, un general que había salido del rancho y que le faltaba el trato, muchas veces no manejaban el idioma, les faltaban estudios, y entonces buena parte del personal que se reclutó para formar la Secretaría de Relaciones Exteriores en un principio fue, digamos, de los hijos de los exporfiristas. Y esto hizo que, bueno, pues tenemos un caso concreto, es Emilio Rabasa, hijo de Emilio Rabasa, el exgobernador porfirista chiapaneco, que la familia Rabasa hizo una amplia carrera en ese campo, pero ya creo que después eso ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades. El otro punto también es cierto, lo que ya señalaba Queta, es de que también las posiciones van a hacer mucho los gobiernos sudamericanos y centroamericanos, que era mandar a escritores, a intelectuales a ocupar esos puestos. Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío, en el caso de Guatemala, Asturias fue gobernador, en fin, bajo Neruda fue embajador. Creo que también Neruda fue embajador, no estoy muy seguro, pero nuestro gran poeta que murió en Argentina, Amado Nervo, ¿no? Ah, por supuesto, Amado Nervo. Y entonces sí,
digamos que en un momento determinado se tenía una concepción que los embajadores se la tenían que pasar asistiendo a fiestas y reuniones importantes y tenía que ser gente muy educada y con unas características de personas de mundo para no hacer quedar mal a nuestro país. Creo que esa fue la imagen de Relaciones Exteriores y en torno a eso, pues como en todo, se formó todo un grupo que hasta la fecha se mantiene de una escuela o digamos un grupo ligado al servicio exterior mexicano, que tradicionalmente cuando llega una gente de otro lado la critican, ¿no? Porque se supone que no han tenido esa educación dentro de el servicio exterior mexicano, ¿no? Que podríamos llamar, no tienen la escuela de las buenas maneras de la diplomacia. No, creo que esas cosas ya están cambiando. Entonces, en concreto, creo que va a ser un buen papel Moctezuma por sus características y reitero, pues yo creo que ahorita lo primero que pensó no fue tanto qué bueno que me voy a Washington, sino que lo primero que pensó fue hasta que me libré de la gente, ¿verdad? Claro, claro. Oye, ¿le va a ir mejor a los mexicanos con Joe Biden, el mexicano? Y creo que además Esteban Moctezuma, fíjate, ha sido un político que le tocó primero un noviciado duro, ¿no? Entró muy joven de secretario de Gobernación. Así es. No duró mucho en el cargo, ¿verdad? Luego se retiró a la iniciativa privada durante muchos años, ¿no? Le peleó la candidatura al de sinaloense, a la Bastida Ochoa, y cuando lo desplazan, entonces después ya cuando lo desplazan y pierde la Bastida, ¿no? Decide retirarse de la política durante un tiempo. Pero la pregunta que le hacía, ¿le va a ir mejor a Chiapas por el tema de las mexicanos? Por el tema de las ciudades rurales, ¿no? Sí. Aquí estuvo en Chiapas con ese tema. Con ese tema de las ciudades rurales. No lo ha de querer recordar, pero bueno. Así es. ¿Le va a ir mejor a los mexicanos? ¿Qué tal con Joe Biden? Que si nos va a ir mejor a los mexicanos, pues... A los que viven allá. Bueno, fíjate que a veces tenemos percepciones raras desde México, ¿verdad? La confrontación con Trump, que no solo fue del presidente, sino casi de todo, bueno, el presidente logró finalmente una buena relación con él, ¿no? Pero todo México estaba muy enojado con Trump y además peleábamos porque no había una respuesta más contundente por parte del Ejecutivo, ¿no? Pero supongo que él tuvo que ser prudente, no podía agarrar un pleito abierto, tenía que cuidar pues las relaciones y la parte económica, y en ese sentido creo que el presidente logró llevar los equilibrios ahí, ¿no? Con Trump. Ayer leí un artículo muy interesante, maestro Ricardo, de una comparación de las dos cartas, la que le manda a Donald Trump, López Obrador, cuando entra como presidente, y la que le manda ahora Joe Biden. Bueno, pero mira, por ejemplo, en el tema migratorio, yo creo que nos ha ido igual con los demócratas que con los republicanos, ¿no? Sí, con Obama también no nos fue tan bien. 3 millones de mexicanos. Migratorio, ¿no? Y entonces, aquí habría que replantear muchos temas que son importantes, ¿no? El tema migratorio no es el tema migratorio que le tocó Obama o que tocó en otras épocas, ¿no? A México nos usan muchas veces como para contener, ¿no? Quieren que hagamos como el trabajo sucio, ¿no? Pues lo estamos haciendo, al menos por ahora, en la frontera sur. Cambió diametralmente la postura respecto de lo que antes eran nuestros hermanos centroamericanos, y luego les mandamos, resumía Trump, 27,000 guardias. Ya los quisiéramos gastando y hospedándose en Tapachula, a la frontera sur. Claro que no, pero por lo menos sí se contuvieron las famosas
de la integración comercial entre el bloque de América del Norte. Y bueno, y ahora estamos viendo las consecuencias, nuestra economía, nuestro peso, nuestro crecimiento económico, pues ha ido casi aparejado con los Estados Unidos. Vamos a tratar ahora el tema, hay un tema muy preocupante, sobre todo previo al proceso electoral, un tema que irresuelto por parte de gobiernos anteriores, en el caso de Chiapas, y que sigue, que se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Es el caso de Chamula, donde ayer hubo una balacera en casa del alcalde, donde hoy se habla de empleados retenidos, pero también tenemos el antecedente de un alcalde que fue literalmente muerto a balazos en el patio central de Chamula. Además, en vivo, ¿no? En vivo y a todo color, porque fue De todo color, y además acuérdense que tomaron en San Cristóbal con metralletas, eso es muy grave, exigiendo la salida, no tengo el nombre, no sé si el maestro Ricardo lo tiene, de este grupo que está confrontado con la actual presidencia municipal y que está preso precisamente por estas razones. Pero es un tema muy, muy complicado. Hay, no sé si 18 o 23 municipios indígenas, no tengo exactamente el dato en Chiapas, pero tenemos el caso de Chenaló, el caso de Aldama, donde parece que los litigios se resuelven a balazos, y esto podría ser un ingrediente para el próximo proceso electoral muy peligroso. No sé qué opina usted, maestro Ricardo. Bueno, de hecho, Chamula, pues es un tema, es un conflicto permanente. Está el pleito entre el alcalde, el actual alcalde que lo sacaron de la presidencia municipal por lo que por supuesto, por otro alcalde que había sido elegido por los mayores o por las autoridades las autoridades originarias o autónomas, pero en el fondo el pleito radica, creo yo que el trasfondo, el problema radica en que hay que recordar que Chamula durante mucho tiempo fue un emporio priista, pero un emporio en donde los caciques tradicionales, por llamarlo de alguna manera, mantuvieron el poder en una forma totalmente absoluta. Y bueno, qué mejor ejemplo de ver el poder del PRI en Chamula, que si uno va a la plaza, pues ahí están los tres centros del poder en Chamula, ¿no? Está por un lado lo que podríamos llamar la presidencia municipal, está el templo autónomo, que es digamos que está fuera de la diócesis de San Cristóbal, y por el otro lado ahí flamante, junto a la presidencia municipal, está el edificio del PRI con el escudo tricolor y las conocidas letras. Y cuando empieza a haber cambios, y por muchos años la Coca-Cola, ¿no? Que era otro monopolio. Claro, sí, no, porque finalmente es triste, pero creo que refleja la realidad de muchos municipios muy pobres en nuestro país, muchos de ellos indígenas, en donde prácticamente el grupo gobernante, iba a decir la élite, pero yo creo que no, simplemente manejamos que el grupo que está en el poder acapara todo el dinero donde se puede, ¿no? O sea, es una especie como de rapiña de la miseria. Entonces, si entra la Coca-Cola, el convenio se hace con el presidente municipal, se hace el control monopólico del licor, se hace el control monopólico de las veladoras, de la entrada al templo, y vienen las muertes. El último pleito en donde el día y hasta lo filmaron a la Chamula, pues tengo entendido que fue porque se enojaron que no les había repartido el dinero que estaba destinado al municipio y que lo querían ellos en efectivo. Entonces había habido un problema, fueron las épocas en que los presupuestos se atrasaban porque no llegaba el dinero rápidamente de la federación, y entonces el pobre hombre pues se quedó sin dinero y creyeron que se les estaba ocultando el botín y lo mataron. Y ahorita pues es no comprensible
conflictos que están habiendo en Chamula y que se van a recrudecer en otros municipios indígenas con estas características de cacicazgos. Pero ahora con las elecciones, ¿no? Con las elecciones, por supuesto, en el fondo son pleitos políticos, son pleitos de intereses caciquiles. Desgraciadamente, contra lo que dice muchas veces la literatura antropológica, el peor enemigo de los indígenas son los propios indígenas, son los que más los explotan y son los que más abusan de ellos, ¿no? Aquellos indígenas que de alguna manera han tenido acceso al poder, de alguna manera los cacicazgos indígenas en muchos de nuestros municipios se dieron a raíz de una buena labor, de una labor que tenía un objetivo muy noble, que era educar a los jóvenes indígenas como maestros, como educadores en internados, pero desgraciadamente le pasó un poco lo que a la clase política mexicana. Regresaron esos maestros indígenas para explotar, para utilizar sus conocimientos y explotar a sus hermanos indígenas. Igual que aquí los juniors. Sí, igual que aquí, igual que en el caso de nuestro país, en los sexenios anteriores, pues los juniors de los políticos los mandaron a estudiar a Harvard o a Yale, y solamente para que regresaran como ladrones perfeccionados, ¿verdad? Es más o menos la misma tragedia que están viviendo. Sí, pero finalmente son los jóvenes que iban a estudiar y que ahí, a partir de ahí se empezaron a formar los grupos políticos. Entonces creo que en Chamula se va a repetir esa circunstancia. Para los jóvenes o la gente que no está muy contextualizada el tema, hay una larga historia de intolerancia religiosa, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, Rincón Nuevo Chamula, que está ahí en Pueblo Nuevo, cerquita de ahí me tocó ir, y pues prácticamente es otro poblado, Chamula, en un espacio. Famoso por las casillas zapato, ¿no? En tiempos electorales, ¿no? Y por el crimen organizado. También Nueva Betania, este poblado que está saliendo de San Cristóbal, los marquesistas, que se formó a partir de la religión protestante contra todos los que fueron expulsados. Es todo un caso, San Juan Chamula, resuelto. ¿Qué hacer? Yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿cuál es el reto que tiene el gobierno del Estado, la nueva secretaria de gobierno ahí? ¿Cómo Durante mucho. Si ustedes me preguntan, ya saben cuál es mi respuesta, ¿no? Bueno, Estado de Derecho. Pero durante muchos años también Chamula fue un municipio corporativo, ¿verdad? Que todo giraba en torno a la a la religión que ni siquiera es católica, ¿verdad? Porque es una especie de sincretismo. Una época intentó apoderarse del templo el obispo de San Pascualito, que también tiene características muy especiales, ¿verdad? Intentó llegar, pero tampoco logró triunfar, ¿no? En Chamula, en el aspecto religioso, ¿no? Y por otro lado, pues todos eran priistas, ¿no? Y empieza el rompimiento cuando se empiezan las nuevas religiones a introducirse en Chamula, porque rompen el tejido social de las mayordomías, del tequio y de todas estas cooperaciones para las fiestas religiosas, ¿no? Quienes son evangélicos, pues ya no cooperaban para las fiestas religiosas, ya no participaban en todo este entramado, ¿no? De las tradiciones de años, y es cuando empieza el problema, ¿no? Recuerdo que cuando Patrocinio González Garrido se hizo un documento muy interesante al respecto, porque se hizo un foro y ellos señalaban que pues los que se volvían cristianos evangélicos ya eran extraños al resto de la población, ¿no? Y se dieron casos muy violentos de expulsiones, pues toda la zona de La Hormiga también en San Cristóbal, todos los alrededores de San Cristóbal, ¿no? Se fueron poblando de todos los expulsados. Bueno, pero sobrevivió el PRI. Cuando empieza el Verde a tener poder... Acuérdate que el PRI, amiga, es como la película de Viernes 13, siempre revive. Sí, cuando empieza
el Verde a tener poder y quiere meterse en Chamula, primero a través de regidurías, no dejaban tomar posesión a los regidores del Verde, ¿no? Y entonces ahí se empieza a romper esa tradición priista en Chamula, ¿no? ¿Ahora de qué color son? Pues ahora, pues no sé si serán morenos o del PRD, ¿verdad? Porque... No habrá, a ver, perdón por la interrupción, no habrá, maestro Ricardo Queta, una complicidad entre el poder y los votos que pudiera representar eventualmente ese distrito y esa parte de Chiapas. Es decir, te tolero porque siempre te alineas y votas por el partido que decimos, ¿no? O es muy atrevido mi comentario. Pero fíjate que de alguna manera cada región también está identificada con un partido, ¿no? Entonces, cuando se empieza a romper con este equilibrio de los partidos, como pasó en los con María Gloria también, que aparte de que ya se estaba formando un cacicazgo, presionan a María Gloria para que se cambie del PRI al Verde, pues empiezan los problemas, ¿no? Porque se rompen estos frágiles equilibrios corporativos, ¿no? Que existían en los municipios. Esto de la introducción de los partidos en los municipios indígenas debe ser más gradual, con mucho trabajo previo y no por imposición. Oye, ¿y no ven un riesgo de un actealazo, de que esto tome mayores dimensiones y ponga el foco ahí de la atención nacional? Digo, porque se habla de muertos y los contamos en partes, digamos, en eventos, pues son bastantes, pero que sucediera una confrontación mayor es un foco rojo muy peligroso para el gobierno del Estado, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el riesgo, lo que tiene que hacer el gobierno es que debe de aplicar la ley, definitivamente, y es un reto porque muchos municipios indígenas prácticamente son cotos cerrados, son feudos. Presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo, un poco para... Pues, quién sabe si sea la solución. Yo me acuerdo mucho, en alguna ocasión fui a visitar un pueblo capital de un grupo indígena en Oaxaca, que son los Triquis de Oaxaca, que también un pueblo con unas características muy especiales, había matanzas, había toda una colonia en la Ciudad de México muy fuerte de Triquis que habían huido de amenazas de muerte y demás, y el gobierno, en un intento de tranquilizar la vida en esa población, estableció un cuartel, estableció una zona militar a la entrada del pueblo, y duró mucho tiempo, pero pues era una situación, una paz muy falsa, muy forzada, porque finalmente el pueblo seguía igual de inseguro, nada más que con la presencia de los soldados, y tarde o temprano los soldados se tenían que ir. Entonces, los Triquis siguieron siendo, hasta la fecha es una zona peligrosísima, hay, igual que en muchas zonas indígenas de Chiapas, hay ahí refugio de malvivientes, hay siembra de drogas, entras a esos lugares y si no perteneces al grupo étnico, prácticamente entras bajo tu no hay otra forma, en mi opinión, más efectiva para poder romper los cacicazgos, que es generar bienestar a la población. Hace rato tú te referías a Chamula y Betania. Y bueno, son evidentes, es el mismo grupo, o digamos, son familia, los dos son tzotziles de la zona de Chamula,
pero no hay comparación entre Betania, que observa uno ahí calles limpias, bien trazadas, gente trabajadora, gente que está ahí vendiendo sus artesanías, que están organizados, que se ve prosperidad, que tienen su carrito, que tienen su casa propia, y que incluso hay gente que ha podido desarrollarse económicamente. Ley, porque finalmente no hay otra forma de sacar adelante a estas poblaciones. En ningún sentido. Usted contó hace rato que hay 113 comunidades, si no me mal tengo el dato, y recuerdo que una exalcalde de San Cristóbal me contó, fíjense esta anécdota, que se topó con este alcalde que fue asesinado 4 o 5 días antes en la Secretaría de Hacienda aquí en la Torre Chiapas, y estaba llorando y le decía, me van a matar, si no me dan el dinero me van a matar. Y él lo anunció y no hicieron nada, ¿es cierto eso? No hicieron nada, pero porque están acostumbrados en campaña a que el presupuesto para obra se reparte entre las 13 comunidades, en las 113 comunidades. Y ellos ya ven si se quedan con el dinero, si ejecutan la obra, pero ya se volvió un botín y obviamente ahí no existe la Secretaría de la Función Pública. Nada. No existe nada. Entonces, yo creo que a mí me ha tocado ser testigo de... A mí me ha tocado ser testigo de un turista que saca una cámara de cine, ni siquiera dentro del templo, y empieza a filmar y filmó algo que no les gustó, y el pobre tipo, no sé si era francés o alemán, lo rodearon, le quitaron la cámara, él desconcertado sobre qué estaba ocurriendo, su mujer gritando, y el resto, los demás que no éramos de ahí de Chamula, pues observando porque no podían, pues era un peligro meterse a ayudarlo, y el resto de la población riéndose de lo que le estaba pasando al turista. O sea, también hay mucho fondo de resentimiento. Pero lo más patético, lo irónico en estas características es de que con todo esto que sabemos de Chamula, existe una costumbre que yo todavía no acabo de entenderla y no la puedo ver de una forma tranquila, sino que mueve a la ironía, al sarcasmo. Es esas ganas de los políticos de disfrazarse de chamula, o sea, todos. Exactamente. Y yo no sé. Los candidatos presidenciales sí, tienen que venir. Pero además se disfrazan de un grupo étnico que no es lo más representativo, no es ni lo mejor ni lo más representativo de México, sino que prácticamente estamos hablando de uno de los grupos más corruptos y más degradados de nuestro país, y les encanta todos, el Güero Velasco, creo que el mismo López Obrador se disfraza, todos han desfilado, ¿verdad? Se ven ridículos, por supuesto, o sea, es el bastón de mando, ¿no? El chug se ponen el chug, o sea, se disfrazan, según ellos, de indígena, no sé con qué fin, ¿verdad? Porque no es ni época de muertos, ni es época de disfraces. Y no sé si hay alguien que les diga, oigan, se ven ridículos, y no sé qué fin tiene, pero eso es una de las... Y uno de los lugares preferidos para disfrazarse es Chamula. Revise uno las fotos de los políticos, todos se han disfrazado de chamulas. Y si dijera uno, bueno, es tal vez el grupo étnico más próspero, más representativo de nuestro país, bueno, pues la verdad, no. Chiapas, pues acuérdense que el sombrero de chamula se utiliza mucho incluso en la mercadotecnia. Sí, te lo venden en llaverito. Les cuento una anécdota. Me mandó una vez a las 6 de la mañana un gobernador en su representación, no a Chamula, sino al Nuevo Rincón Chamula, y pues estaba todo este ritual que hacen ellos con el posh, y pues yo le estaba corriendo al posh.
pero resulta que se pasaban en una copita tequilera todos los, no son sacerdotes, son como... Los mayores ahí, sí, ¿no? Se pasaban de boca en boca el posh, se lo empinaban, y yo pensé que me había librado, y lo que me resultó es que me tocó beberlo hasta el final, casi a la fuerza, ¿no? Y el alcalde, que era abstemio, porque me dijo soy abstemio, me dijo yo lo tengo que tomar porque es a la fuerza, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto es un tema que amerita un análisis mayor, porque el día que pase algo, como nos sorprendió el movimiento zapatista en el 94, que pase a mayores consecuencias, nos vamos a estar preguntando qué pasó, y lo que pasó pues es lo que hemos estado platicando en este programa. Me faltó agregar si no me equivoco, a la MOTAC, también el transporte, tiene una mafia ahí con los indígenas, chamulas, y ya para no hacer, para remontarnos a tiempos históricos, en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo también se relata este temperamento tan especial del pueblo chamula. Los sinacantecas invitaron a Diego de Mazariegos para que llegara al Valle de Jovel, y quienes opusieron resistencia, aparte de los indios chiapas, fue precisamente el pueblo de Chamula. Es toda una historia, pero yo no sé si el gobierno del estado debería establecer una mesa, o sea, de invitar a todos los corresponsales de la política chiapaneca, antes de que esto se vuelva, el día que mueran, que haya una balacera y haya un número superior de muertos, que se vuelva nota internacional, ese día, con el niño ahogado, vamos a ver que pudimos haber tapado el pozo. Las mesas de negociación existen, simplemente en el caso creo que es el que ahorita acaban Aldama y Oxchuc, creo que es, ¿verdad? Creo que es el poblado. Creo que llevan ya 6 mesas en lo que va del gobierno de Rutilio. Sí, pero siempre llegan acuerdos de no agresión. El mismo día que se reunieron el alcalde de Aldama y el de Chenaló, esa una tarde los balearon en su coche. Ahora, el otro punto es que desgraciadamente atrás hay intereses económicos y políticos que se aprovechan de la miseria y de la ignorancia. Y eso ha sucedido en todos estos movimientos indígenas. En el fondo es lucha por el poder y por los intereses creados que están ahí envueltos en medio de esa miseria. Ojalá, creo que es un gran reto para el gobierno pues resolver, pero o sea, el mejor ejemplo es el caso de Oxchuc y sus vecinos, que todo el sexenio, incluso ya vino Encinas, fue el quebradero de cabeza de Ismael Brito. Mándeme. Oxchuc es otro pueblo sin ley, ahí venden vehículos robados. Ya bueno, no se diga finalmente se logró algo después de lo de María Gloria, ¿verdad? Y todo este rollo que fue tan violento con este actual ayuntamiento que está gobernando, ¿verdad? A mí me tocó asistir a Oxchuc ese día. Bajaron de todas las comunidades, la plaza llenísima, impresionante, ¿no? Y me tocó una votación a mano alzada, ¿no? Para elegir a las nuevas autoridades, ¿no? Y entonces eso fue muy interesante, y creo que por el momento Oxchuc tiene cierta gobernabilidad, sí, gracias a ello. Yo creo que aquí requiere la presencia también de académicos especialistas en el tema que puedan dar su opinión al respecto. Por ejemplo, en nuestro caso, dentro del grupo de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, tenemos un especialista en la materia, que es la doctora Araceli Burguete Calimayor, y así como la doctora Araceli Burguete Calimayor, hay una serie de investigadores, tanto del CIESA como de COSUR y del UNACH, que podrían aportar al tema. Y luego también los delegados de la Secretaría de Gobierno, ¿verdad? Los delegados de la Secretaría de Gobierno realmente deben ser gentes operativas, que conozcan el terreno, no mandar a cualquiera por un pago político, sino mandar a gente que sepa. Ahí hacía un muy buen trabajo, y ya fallecido. Y de la zona. De San Cristóbal, ¿se acuerdan? El hijo de don
Prudencio Moscoso. Prudencio Don Moscoso. Su hijo conocía muy bien ese tema, lo llevaban muy bien, pero bueno, no sé si ahora tengan a una gente apta para eso, pero sí queda yo creo que este programa lo vamos a esperar no tener que revivir lo que aquí comentamos el día que Dios no lo quiera, pase algo que tenga mayores dimensiones. Pues muchas gracias. Muy buenas noches, maestro Ricardo. Esperamos que conserve ustedes el look en los próximos. Buenas noches, Juan Carlos. Contextos.